Algunos sonidos no vienen de este mundo, y tú ya lo has escuchado. ¿Alguna vez te ha sorprendido un sonido agudo, casi imperceptible, que aparece de la nada en tu oído sin ninguna causa aparente? Un pitido fugaz, sutil, que no parece venir del mundo que te rodea, sino de algún lugar más profundo, más lejano, quizás de otro plano de la existencia. ¿Y si ese murmullo invisible, ese zumbido que aparece y desaparece sin razón, fuera en realidad una señal del universo? Un mensaje codificado en frecuencia, enviado desde una dimensión espiritual que intenta comunicarse contigo. Desde las civilizaciones más antiguas, el oído fue reverenciado como algo mucho más que un órgano sensorial. Era una puerta sagrada, una antena espiritual, un canal por el que las energías del cosmos podían manifestarse en el ser humano. Y ese zumbido misterioso era interpretado como una advertencia, una señal divina, una llamada del más allá. No era un simple fenómeno físico, era una clave vibratoria, un mensaje que indicaba que algo en el interior del alma estaba moviéndose, alineándose, despertando. En este video vamos a explorar juntos uno de los fenómenos más misteriosos y menos comprendidos de la experiencia humana. Porque cuando escuchas ese zumbido inexplicable, puede que estés recibiendo algo mucho más profundo de lo que imaginas. Puede que sea una descarga de energía espiritual, una actualización de tu frecuencia vibracional, la presencia silenciosa de un ángel, un guía o una conciencia superior que intenta llegar a ti. ¿Estás despertando espiritualmente? ¿Está tu alma recibiendo un aviso que tu mente consciente aún no puede descifrar? Prepárate, porque este viaje nos llevará a través de las tradiciones más antiguas de la humanidad para comprender qué significan estos sonidos. Exploraremos su conexión con la glándula pineal, el tercer ojo y la energía Kundalini. Y aprenderás por qué tu conciencia podría estar en medio de una transición energética que transformará tu perspectiva por completo. No llegaste aquí por casualidad. Si has experimentado estos zumbidos, este mensaje fue hecho para ti. Recuerda, el universo no grita, susurra, y solo quienes escuchan con el alma pueden descifrar lo que dice. El oído como portal sagrado. Desde los albores de la historia humana, el oído fue considerado mucho más que un instrumento para percibir sonidos físicos. Para las grandes civilizaciones antiguas, era un receptor de lo invisible, un órgano de percepción sutil, una antena sintonizada con dimensiones que van más allá de lo que los ojos pueden ver o las manos pueden tocar. Los zumbidos y pitidos inexplicables no eran tratados como síntomas médicos. Eran reconocidos como mensajes del plano espiritual, códigos vibratorios, advertencias celestiales que merecían atención, contemplación y respeto. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de las grandes escuelas mistéricas enseñaban que el oído derecho estaba vinculado a la percepción divina, a las voces del mundo espiritual. El oído izquierdo, en cambio, absorbía las vibraciones del plano terrenal y emocional. Un zumbido en el oído derecho era una señal directa del plano espiritual, un aviso, una orientación, un mensaje de las fuerzas superiores. Uno en el oído izquierdo podía indicar una interferencia energética en el mundo material que necesitaba ser atendida o liberada. Los sacerdotes de Isis y de Thoth desarrollaron prácticas de escucha sagrada en los llamados templos del silencio, lugares donde el iniciado no aprendía a oír, sino a escuchar con el alma. Porque hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Oír es pasivo. Escuchar es un acto de conciencia. En la India védica, este fenómeno fue estudiado con una precisión extraordinaria. Dentro de las tradiciones del yoga y el tantra, se reconocía que durante el proceso de despertar espiritual, especialmente durante el ascenso de la energía Kundalini, el practicante comenzaba a percibir sonidos internos que no provenían del mundo exterior. Esta experiencia era conocida como nada, el sonido primordial. Cuando la energía vital comienza a elevarse por la columna a través de los chakras, uno de los primeros signos es justamente este.
un sonido sutil que emerge desde el interior de los canales energéticos, no del mundo físico, sino del propio sistema vibracional del ser humano activándose. En el Hatha Yoga Pradipika, uno de los textos más importantes de la tradición del yoga, se describe este fenómeno como Nada Bindu, un sonido místico que actúa como guía para el yogi en su viaje hacia la meditación profunda y la unión con el absoluto. Este sonido no es una distracción, es una señal de que la conciencia se está expandiendo hacia territorios que trascienden la mente ordinaria. Los taoístas de China también cultivaron una comprensión sofisticada de este fenómeno. En la alquimia interna china se enseñaba que ciertos sonidos percibidos durante la práctica meditativa eran mensajes directos del cuerpo energético. Un zumbido particular podía indicar que el practicante había tocado el Shen, el espíritu puro, esa dimensión más sutil y luminosa del ser humano, o que los canales energéticos estaban siendo purificados, liberados de bloqueos que impedían el libre flujo de la energía vital. Incluso en la tradición bíblica hay rastros de esta visión. Lo divino no habla con estruendo, habla en silencio, en vibración, en susurro. En la Cábala, la tradición mística del judaísmo, se enseña que la voz de Dios, llamada Bat Kol, se manifiesta como un eco sutil, un temblor vibracional que solo puede percibir quien ha purificado su corazón y aquietado su mente. Esta voz no llega como palabras, llega como una impresión sonora, una resonancia interior. Y bien podría manifestarse, para quien no conoce su lenguaje, como un zumbido inexplicable en el oído. Lo que encontramos al recorrer estas tradiciones no es coincidencia, es un patrón universal de sabiduría espiritual que atraviesa culturas, geografías y siglos. El oído interior es un canal abierto hacia dimensiones más elevadas de la realidad. El zumbido entonces no es patología, es percepción, es la señal de que ese canal está activo, de que algo se está abriendo, ajustando, activando. Hoy vivimos en un mundo saturado de ruido externo. Hemos perdido la costumbre de escuchar hacia adentro, pero los sabios antiguos conocían algo que apenas comenzamos a redescubrir. Cuando el alma se alinea con frecuencias más altas, el cuerpo responde y el oído despierta. Sintonizando la frecuencia. Imagina por un momento una radio antigua. Al mover el dial entre las estaciones, lo que escuchas es ruido blanco, interferencia, una mezcla caótica de frecuencias. Pero de repente, al encontrar la frecuencia exacta, el ruido desaparece y en su lugar emerge una voz clara, una melodía, un mensaje que siempre estuvo ahí, transmitiendo, esperando ser recibido. Así funciona la relación entre tu conciencia y el universo espiritual. Cuando escuchas un zumbido inexplicable en tu oído, puede ser una señal de que algo en tu interior está comenzando a sintonizarse con una frecuencia diferente, más alta, más sutil. Aquí es importante hacer una distinción fundamental. No estamos hablando del tinnitus clínico, ese zumbido crónico causado por daño en el oído interno o exposición prolongada a ruido. Eso es un fenómeno fisiológico que requiere atención médica. De lo que hablamos aquí es de otro tipo de experiencia, una que aparece de forma intermitente, generalmente en momentos de quietud, meditación, transición emocional o expansión espiritual. Un zumbido que llega sin causa física aparente y que va acompañado de una cualidad particular, como si algo más allá de lo ordinario estuviera presente. Para comprender este fenómeno es útil recordar un principio. Todo en el universo es vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada ser vivo tiene una frecuencia propia. Cuando tu conciencia experimenta un salto de nivel, ya sea a través de una práctica espiritual, una apertura emocional repentina o un periodo de crecimiento interno acelerado, tu campo energético comienza a captar frecuencias que antes estaban fuera de tu rango de percepción. El oído, como parte de ese sistema sensorial sutil, se convierte en el primer receptor de esas nuevas frecuencias. ¿Cómo interpretar estos zumbidos de manera práctica? Lo primero es observar en qué oído se manifiestan.
Según la tradición esotérica, el oído derecho está vinculado con el plano espiritual y el yo superior. Un zumbido en este lado puede ser una señal, una guía que te orienta en algún aspecto de tu camino. El oído izquierdo está más conectado con el mundo emocional e inconsciente. Un zumbido. Aquí podría señalar bloqueos internos o energías densas en tu entorno que requieren atención. El segundo elemento es la frecuencia del sonido. Un zumbido agudo, casi cristalino, suele asociarse con la activación de la glándula pineal y el despertar del tercer ojo. Estos episodios tienden a coincidir con momentos de intuición elevada, sueños lúcidos o percepciones extrasensoriales. Un zumbido más grave y profundo, por el contrario, tiende a relacionarse con la apertura de los chakras inferiores o el proceso de liberación de energías estancadas en el cuerpo. El tercer elemento es el contexto, el momento en que ocurre. Si el zumbido aparece durante una meditación, una oración, justo antes de dormir, en un momento de profunda emoción o ante una decisión importante, eso en sí mismo es un mensaje. Estás cruzando un umbral. Una puerta invisible se está abriendo. Hay quienes llaman a estos zumbidos descargas de información, paquetes de datos sutiles que se transfieren a tu conciencia como frecuencias puras. No los comprenderás de forma racional, al menos no de inmediato, pero tu alma sí los reconoce. Y es por eso que después de un zumbido intenso puedes experimentar claridad repentina, una idea que emerge de la nada, una profunda sensación de conexión con algo mayor. Así, el zumbido deja de ser un ruido molesto para convertirse en lo que siempre fue, una clave vibracional, una señal de que estás sintonizando. Luz e interferencia, el arte del discernimiento. No todo canal abierto capta únicamente luz. Toda antena sensible está también expuesta a interferencias. El despertar espiritual no es un camino recto ni siempre apacible. Es un proceso de ajuste energético profundo donde el alma atraviesa zonas de contraste, de resistencia, de sombra. Y los zumbidos también pueden manifestarse en esos momentos de cruce entre lo invisible y lo no resuelto. En el mundo esotérico se reconoce que existen campos de energía distorsionada que pueden desviar, drenar o confundir. Estas interferencias no siempre tienen un origen maligno. Muchas veces son residuos vibracionales, cargas emocionales colectivas o memorias kármicas que se activan precisamente cuando estamos a punto de dar un salto significativo en nuestra evolución. Cuando el zumbido se vuelve insistente, molesto o incluso doloroso, la pregunta correcta es esta: ¿estoy recibiendo una señal espiritual auténtica o estoy captando una frecuencia que no me pertenece? Este discernimiento no puede hacerse únicamente desde la intuición. Requiere también una práctica constante de higiene energética, porque una mente saturada, un cuerpo bloqueado o un entorno cargado pueden convertir cualquier señal en ruido. Lo que podría haber sido una guía clara se distorsiona en confusión. Muchos maestros señalan que los zumbidos persistentes también pueden surgir cuando estamos resistiendo una transformación que el alma sabe que es necesaria. La conciencia profunda quiere liberarse de un patrón, soltar algo que ya no sirve, pero la personalidad, por miedo o apego, se resiste, y el zumbido actúa como una presión vibratoria. Hay algo dentro de ti que pide alineación. Otros maestros enseñan que ciertos zumbidos son el eco del yo superior, esa parte de tu ser que tiene una perspectiva más amplia de tu camino. En estos casos, el zumbido aparece de manera sincronizada con decisiones importantes o momentos de revelación. Es una alarma espiritual que te llama a estar presente, despierto, atento a lo que está ocurriendo. ¿Cómo protegerse de las interferencias? La respuesta no está en el miedo, sino en la coherencia. A través de la meditación diaria, que fortalece el campo electromagnético personal. La exposición a frecuencias sonoras sanadoras como el 432 Hz o el 963 Hz. Las visualizaciones de luz dorada o violeta envolviendo el campo energético. Y, sobre todo, manteniendo una coherencia emocional profunda. Un cuerpo en paz, una mente centrada y un corazón abierto son la mejor protección que existe.
Las frecuencias de baja vibración solo pueden anclarse donde ya hay algo de esa misma frecuencia. Si tú estás genuinamente en paz, ninguna interferencia puede instalarse. Por eso, cuando sientas un zumbido, no lo ignores, pero tampoco lo idealices. Pregúntate qué estabas pensando en ese momento. Si hay algo que llevas tiempo ignorando o negando. El oído místico no se abre únicamente para recibir mensajes externos. Se abre para ayudarte a recordar lo que ya sabes y que tu mente ha preferido no mirar. Los zumbidos pueden ser tanto bendiciones como advertencias, señales de alineación o de desajuste. La clave no está en el sonido en sí mismo, sino en la vibración que lo acompaña y en tu capacidad de interpretarlo desde la profundidad, no desde la ansiedad. ¿Cómo integrar este conocimiento en tu vida? Una señal no tiene ningún valor si no sabes qué hacer con ella. De nada sirve recibir mensajes sutiles del universo si no aprendemos a descifrarlos y a convertir esa información en sabiduría vivida. Los zumbidos en los oídos pueden ser portales de evolución personal, pero solo si los recibes con conciencia, humildad y discernimiento. 1. Detente y habita el momento. Cuando sientas un zumbido espiritual, no sigas de largo como si nada hubiera pasado. Detente, respira, vuelve al momento presente. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo en este instante? ¿Qué estaba pensando o sintiendo antes de que apareciera? ¿Hay algo que estoy ignorando o postergando? Si desarrollas el hábito de hacer una pausa consciente cada vez que lo sientas, con el tiempo comenzarás a descubrir patrones ocultos, conexiones entre tu estado interno y lo que el universo intenta revelarte. 2. Realiza un escaneo energético. Observa tu vida con honestidad y compasión. Hay zonas donde la energía está estancada, relaciones que drenan tu vitalidad, emociones reprimidas, verdades que evitas mirar. Este escaneo no debe hacerse desde el juicio, sino desde la compasión. Muchas veces el zumbido es la voz del alma diciendo, aquí hay algo que necesita ser sanado. Puedes acompañar esta práctica con respiración consciente, con la escucha de frecuencias armónicas como el 432 Hz, el 528 Hz o el 963 Hz, o con periodos breves de meditación en silencio. 3. Establece un canal de comunicación interior. El alma no habla en párrafos, habla en símbolos, en imágenes, en sensaciones, en sonidos. Para escucharla necesitas crear condiciones de silencio y receptividad. Lleva un diario espiritual donde anotes cada zumbido que experimentes. ¿En qué oído ocurrió? ¿Qué intensidad tuvo? ¿Qué estabas haciendo o sintiendo? Con el tiempo, ese registro se convierte en un mapa de tu evolución interior. Practica también preguntas reflexivas genuinas. ¿Qué necesito escuchar que me estoy negando a aceptar? ¿Qué parte de mí está despertando? Y sobre todo, cultiva momentos de contemplación donde no busques respuestas, solo escuches. 4. Cuida tu campo vibracional. Un oído espiritual abierto requiere un entorno energético sano. Elige conscientemente con qué frecuencias te rodeas, música que armoniza, naturaleza que restaura, silencio que nutre, personas que inspiran. Tu entorno es tu frecuencia, y tu frecuencia determina lo que eres capaz de percibir y recibir. 5. Cultiva la protección energética. Desarrolla el hábito de proteger tu campo antes de dormir, antes de meditar o antes de entrar en entornos de alta densidad emocional. Visualiza un círculo de luz dorada envolviéndote completamente. Usa aromaterapia con salvia, incienso o palo santo. Y afirma desde el corazón: solo las energías del más alto amor y la más alta sabiduría pueden acceder a mi campo. No temas los zumbidos, no los ignores tampoco. Son parte del lenguaje de la conciencia que se expande. Una vez que comienzas a comprenderlos como lo que son, frecuencias de guía, de ajuste, de despertar, descubres que el universo siempre estuvo hablándote, solo que no habías afinado todavía tu receptor. La clave no está en escuchar más, está en escuchar diferente. El susurro final, lo que el alma recuerda.
En un mundo saturado de ruido y de palabras que dicen mucho pero comunican poco, existe un tipo de sonido que no se impone, que no grita, que no exige atención. El zumbido. Ese susurro sutil que no se oye con el oído físico, sino con los hilos invisibles del alma. A lo largo de este video hemos recorrido un camino que va más allá de la biología del oído. Hemos explorado el universo oculto de las frecuencias sutiles, aquellas que ningún instrumento puede medir pero que conmueven el espíritu hasta sus raíces. Hemos descubierto que los zumbidos en los oídos no son solo un fenómeno físico. Pueden ser mensajes vibracionales del alma, del yo superior, del propio tejido del universo que busca comunicarse con la conciencia que habita en ti. Al comprender que cada frecuencia tiene una intención y un propósito, el zumbido deja de ser un misterio incómodo y se convierte en lo que siempre fue, un acto de comunicación divina. Puede anunciar un cambio que se aproxima, señalar una apertura de conciencia, revelar la cercanía de una presencia guía, o advertirte sobre alguna energía que está afectando tu campo sin que te hayas dado cuenta. El secreto está en escuchar no con el oído, sino con la presencia total. No todos los zumbidos dicen lo mismo. Algunos traen luz, otros señalan interferencias. Por eso tu trabajo no es simplemente creer en su significado, sino volverte un maestro en el arte del discernimiento. Aprender a sentir la vibración detrás del sonido. A reconocer cuando algo resuena en ti porque hay una verdad esperando ser revelada. El despertar espiritual no siempre llega con visiones espectaculares. A veces llega como un leve sonido en el oído derecho, una vibración, un llamado, una nota invisible que solo los que están atentos pueden escuchar. Quizás por eso los grandes sabios de la antigüedad hablaban tan poco, porque habían aprendido que el verdadero conocimiento no se dice, se escucha. La próxima vez que un zumbido te sorprenda en medio del día o en el silencio de la noche, no lo ignores. Siéntate, respira, agradece y pregúntate, ¿qué está tratando de decirme el universo en este preciso instante? Porque mientras todos buscan señales en el horizonte, los sabios aprenden a escuchar el silencio. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios, yo escucho las señales del universo. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del alma y las señales del universo. Dale like si sientes que algo dentro de ti se ha activado. Comparte esta enseñanza con quienes han oído toda su vida sin verdaderamente escuchar.